Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa Lanzamiento de Talleres de Planificación y Presupuesto Abierto 2025. También extendremos nuestro saludo a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo desde las cuentas oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas y CGPLAN. En este evento contaremos con la participación de Jonathan Mencos Saisic, Ministro de Finanzas Públicas; Carlos Melgar, Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado; Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia; Wendy Sánchez, Subsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. Para dar inicio, dejo en el uso de la palabra al señor Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos Saisic, quien nos hablará sobre el ejercicio de talleres de planificación y presupuesto abierto 2025. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia para dar a... ¿Está malo? Ok. Muchísimas gracias, les reitero mi agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias al señor secretario, a la subsecretaria y también al señor viceministro de Finanzas. Pues miren, en años recientes nosotros, como ustedes habrán visto, hemos recibido como parte de este ejercicio muchas de las alertas que ha tenido a lo largo de los años anteriores como resultado de que en realidad este tipo de ejercicios de presupuesto abierto se habían convertido en meramente un espacio de información. A la sociedad se le solía decir qué eran lo que contenían los presupuestos para el siguiente año. Y incluso ni siquiera se publicó información sobre la gestión, tratamiento de las propuestas técnicas que hacía llegar la sociedad civil a partir de estos ejercicios. El Ministerio de Finanzas realizó el 18 de abril un evento para evaluar la metodología de estos talleres. Se obtuvo una retroalimentación, se obtuvieron comentarios también y sugerencias de distintos actores sociales. Y de esta forma la metodología que vamos a utilizar en los talleres de planificación y presupuesto abierto para el ejercicio fiscal del año 2025 toma en cuenta esos aportes recibidos y también han sido incorporados para nuestra estrategia de construcción de talleres de planificación y presupuesto abierto a partir del año 2025 en adelante. Estos talleres contribuyen al eje hacia una función pública, legítima y eficaz de la política general del presidente, del gobierno del presidente Arévalo, en especial en la línea estratégica que propone acciones que restituyan la credibilidad en la democracia, la credibilidad en el Estado de Derecho y, por supuesto, una administración pública que pueda tener un permanente contacto con la ciudadanía, principalmente en un elemento que es toral para el desarrollo de nuestro país, que es el presupuesto. Recuerden ustedes que en los presupuestos determinamos el sentido de la vida en democracia y del desarrollo. En los presupuestos decidimos qué derechos vamos a garantizar, en qué medida los vamos a garantizar poniendo recursos en ellos. En los presupuestos también decidimos el tipo de economía que se puede construir y por eso es muy importante que los presupuestos siempre caminen de la mano con un diálogo con la ciudadanía, con las personas que por un lado financian esos presupuestos y por el otro también son sujetas, sus vidas son sujetas de lo que se puede hacer a partir de las políticas públicas que aparecen en los diferentes presupuestos. En el caso del Ministerio de Finanzas, este esfuerzo forma parte de las acciones de transparencia fiscal que se han incorporado en nuestro plan de trabajo para el desarrollo de un diálogo público, como les decía, permanente, cotidiano con los actores sociales en materia presupuestaria y fiscal. También buscamos promover la sensibilización sobre los temas de planificación nacional y del proceso presupuestario guatemalteco que van de la mano y que pueden ayudar a generar una conciencia sobre cómo la política fiscal impacta
en nuestras vidas, en los derechos humanos e incluso en el propio futuro de nuestra nación. Para este ejercicio se han incorporado sugerencias y recomendaciones también provenientes de estándares internacionales, sugeridos por entidades como la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, GIFT, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras entidades. Dentro de los cambios más significativos que la sociedad va a poder observar a partir de este ejercicio es que estamos buscando facilitar la entrega de propuestas por parte de los diferentes actores sociales para que las entidades del organismo ejecutivo las conozcan, las evalúen, analicen su viabilidad conforme a criterios técnicos. Además, los proponentes van a recibir una respuesta fundamentada para conocer si los aportes y los insumos que han hecho llegar y que han sido entregados han sido también utilizados o no, y en qué medida fueron incorporados a la planificación institucional y al proyecto de presupuesto que el organismo ejecutivo debe entregar al Congreso de la República. Es una metodología renovada, la vamos a ver a lo largo de esta presentación. Verán ustedes que hay una coordinación interinstitucional más efectiva, hay una mayor apertura a la participación, a la conversación social sobre este tema. Estamos comprometidos a que la metodología tiene que incluir los análisis y las respuestas a aquellas personas que se han tomado el tiempo de participar en este espacio y vamos a presentarle a la sociedad los resultados de este ejercicio. Yo quisiera aprovechar a hacer un llamado a todos los actores sociales, a las organizaciones de sociedad civil, a las autoridades indígenas y ancestrales, a los centros de pensamiento, al sector privado, a la ciudadanía organizada y en general a cualquier persona con interés en participar en la discusión y en la reflexión del presupuesto de la nación, a que por favor consulten la información, se sumen a los diferentes talleres que se van a hacer a lo largo de las próximas semanas y nos permitan construir de la mano de la sociedad lo que debería de avanzar hacia hacer un presupuesto abierto de comunicación permanente. Creo que uno de los mayores retos que tenemos al hacer este tipo de metodologías es crear las condiciones para la motivación de los ciudadanos, para que se acerquen, para que nos expongan sus desafíos, sus preocupaciones y cómo las políticas públicas pueden ayudar a atender esas preocupaciones. Cuando nosotros estamos luchando por encontrar recursos para la salud, para la educación, para mejorar las condiciones de vivienda, para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, para fomentar la seguridad alimentaria, el desarrollo económico. Cuando lo hacemos pensando que estamos tomando la mejor decisión, pero la mejor garantía de que las decisiones se están tomando bien es cuando la sociedad, que es la que se ve afectada por las decisiones que tomamos desde el poder público, nos pueden decir, sí, esto es lo que nosotros queremos ver que aparezca en los presupuestos públicos. Yo agradezco a todos los colegas que han, desde el Ministerio de Finanzas y desde la Secretaría de Planificación, quiero agradecer a todas las personas, a todos los trabajadores y funcionarios que han estado trabajando intensamente para presentar hoy una metodología renovada, una metodología que también habla del sentido democrático que tiene que tener la política fiscal en nuestro país y en el gobierno del presidente Arévalo. Muchísimas gracias y bueno, les deseo parabienes en este esfuerzo y estaremos más que contentos de escuchar a la sociedad civil hablarnos de lo que hace falta por hacer en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora escucharemos al señor secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, quien hablará sobre este importante ejercicio de participación ciudadana. Muy buenos días, muchas gracias al ministro de Finanzas y al viceministro de Finanzas encargado de los temas de transparencia por acogernos esta mañana acá en su casa. Muchas gracias a la subsecretaria Wendy Sánchez por el trabajo arduo y coordinado con los colegas del MINFIN para sacar adelante este proyecto de planificación
y presupuesto abierto para el próximo año fiscal. Me gustaría nada más hacer énfasis en algunos puntos que me parecen relevantes. Creo que el primer punto a rescatar y destacar es que estamos juntos aquí, Finanzas y CG Plan. Esto es algo que generalmente en las últimas administraciones de gobierno no observábamos, pero es fundamental que el presupuesto esté orientado por una adecuada planificación. De hecho, estuvimos esta semana en La Antigua con la subsecretaria y otros colegas de CG Plan en un evento internacional organizado por ILPE, CEPAL, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Y nos dimos cuenta que es un problema común en la región el que la planificación no está realmente conectada, empalmada con el ejercicio presupuestario. Entonces, generalmente los países de América Latina planificamos y hacemos muchos documentos, pero esos no se ven reflejados en el presupuesto de los estados. Entonces, se autoriza determinado gasto público, pero que es inercial, ¿verdad? Que está financiando y se está ejecutando en función de una inercia histórica que ya venía en muchas dependencias públicas, en lugar de estar viendo escenarios a futuro a los cuales tenemos que responder. Por eso se enfatizó mucho en este evento de esta semana la necesidad de que la planificación sea prospectiva. Tenemos que planificar en función de los escenarios futuros y el presupuesto es una herramienta para poder hacer realidad esos planes que nos van a ayudar a responder a esos escenarios que, por cierto, muchos de estos se ven adversos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del cambio climático y sus consecuencias en nuestras comunidades podría ser devastador si finalmente se dan los pronósticos, por ejemplo, de exceso de lluvias para este año. Entonces, tenemos que tener una planificación que nos permita gestionar adecuadamente el riesgo a los desastres y para eso necesitamos ese presupuesto que está listo y que está pensado, diseñado para la respuesta adecuada, por ejemplo, a esos escenarios catastróficos por consecuencias del cambio climático. Ese es un ejemplo nada más. Otro punto que quisiera rescatar y es que estos ejercicios cuando se empezaron a hacer en 2016, 2017, eran simplemente un apéndice a un esfuerzo que estábamos también coordinando con sociedad civil en su momento, ¿verdad? De todo este concepto amplio que es el gobierno abierto. O sea, esto es parte de abrir el gobierno para que la sociedad civil pueda participar en estos procesos que generalmente se han visto solo como ejercicios burocráticos o tecnocráticos, ¿verdad? Donde alguien desde el escritorio decide que esto es lo que se tiene que hacer porque considera que estos son los problemas a resolver. Y una de las ventajas de abrir el gobierno a la planificación y a la elaboración de presupuestos es que logramos incorporar conocimiento de diversos actores. Y por eso tan importante el llamado del ministro a que participen en estos ejercicios organizaciones de sociedad civil especializadas en diversos temas. Ya lo van a ver ustedes en el video, pero van a haber talleres específicos sobre temas sociales, sobre temas de seguridad ciudadana, por ejemplo. Hay mucha sociedad civil especializada en Guatemala que nos puede aportar con su conocimiento, con su diagnóstico y con sus propuestas. Pero también muy importante, y esto también se resaltó en este seminario internacional, es la planificación desde el territorio, porque muchas veces planificamos y diseñamos presupuestos desde el centro, desde la metrópoli, y no necesariamente responde a las necesidades y a las prioridades de la población en los distintos territorios. Entonces, para eso tenemos, en el caso de Guatemala, diseñado un sistema
de consejos de desarrollo urbano y rural, que como ustedes saben parte desde los consejos comunitarios, pasa por los consejos municipales, departamentales, regionales, hasta subir al CONADUR. Y ahí pues se decide gran parte de la inversión pública destinada a los territorios. Lamentablemente hemos experimentado durante las últimas décadas, diría yo, un deterioro en la forma en que estos ejercicios que deberían ser participativos se han vuelto en ejercicios clientelares y muchas veces se han incorporado al ecosistema de la corrupción. Entonces necesitamos que haya una participación informada, una participación que sea propositiva, no solo de dónde vamos a gastar el dinero, en qué lo vamos a gastar, sino también en cómo vamos a transparentar el uso de esos fondos públicos. Y quienes se comprometen, no solo desde la institucionalidad pública, digamos desde la Contraloría de Cuentas, a fiscalizar la calidad del gasto, sino también cómo la población se va a involucrar por medio de comités de probidad y transparencia, por ejemplo, que existen ya algunos, a fiscalizar de manera continua el uso adecuado de esos recursos. Entonces, repito, creo que el mensaje clave es que aquí CGPLAN y Finanzas estamos trabajando codo a codo, hombro a hombro, porque la planificación y el presupuesto tienen que ir de la mano. Segundo, estos ejercicios tienen que ser participativos, porque en la medida en que haya más participación, logramos que esa planificación y ese presupuesto respondan realmente a las necesidades y prioridades de la población. Y aquí rescato otro actor que mencionó el ministro, las organizaciones de pueblos indígenas y las autoridades ancestrales, que son un actor político fundamental que nos ayudaron no solo a que se respetaran los resultados de las recientes elecciones, sino que defendieron el régimen democrático y que son un actor que está generando demandas en sus territorios y no solo está demandando, sino que además está proponiendo. El presidente ha tenido 3 diálogos de alto nivel con autoridades ancestrales y en esos espacios las mismas autoridades ancestrales han propuesto planes de desarrollo orientados a sus territorios. Ese es el tercer tema que estaba enfatizando, que debemos planificar desde el territorio, porque es en el territorio donde se ejecuta esa obra pública y los programas sociales. Así que nuevamente mi agradecimiento a los colegas y compañeros Carlos Melgar y Jonathan Mencos, y al equipo del MINFIN que nos ha recibido acá, y también nuevamente el agradecimiento a Wendy Sánchez, que es la subsecretaria de Planificación y que con su equipo han estado coordinando el diseño de estos talleres, a los que me uno. Debemos invitar y procurar la participación del mayor número posible de actores sociales. Gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, veremos un video para conocer la metodología de los talleres Este de año, el planificación y presupuesto abierto 2025. El Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se unen para desarrollar los talleres sobre planificación y presupuesto abierto para el ejercicio fiscal 2025. El objetivo principal es promover la participación ciudadana en estos talleres que se realizarán en 3 fases. La primera fase se llevará a cabo del 3 al 7 de junio. Será una semana de formación en ámbitos de planificación y fiscales en formato virtual, desde donde se tocarán los siguientes temas: lineamientos de planificación estratégica y operativa, política general de gobierno 2024-2028 y metas priorizadas, proceso presupuestario guatemalteco, gestión y presupuesto por resultados, portales de transparencia. En esta fase se contará con un acompañamiento de especialistas de MINFIN y CGPLAN. Además, representará un espacio para que sociedad civil realice observaciones, comentarios o preguntas sobre los temas que se aborden. Estos pueden ser emitidos durante las transmisiones virtuales que serán públicas a través de las redes sociales institucionales. La segunda fase se realizará en formato presencial y con transmisión en línea del 10 al 14 de junio.
Durante esta semana se incluirán los talleres de planificación y presupuesto abierto. Es el momento en que organizaciones de sociedad civil tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas técnicas a las autoridades de las distintas instituciones públicas. Dichas sesiones de trabajo se dividirán en los siguientes ámbitos. Escenarios macroeconómico y fiscal. Se dialogará sobre el panorama económico nacional y las perspectivas anuales. Contará con participación del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria y el MinFin. Sector social. Para conocer propuestas relacionadas con el combate a la pobreza, fortalecimiento de protección social, cobertura y calidad de servicios públicos, así como compensación social efectiva y focalizada, se contará con la presencia de autoridades de los Ministerios de Salud Pública, de Educación, de Desarrollo Social y de Cultura y Deportes. Sector económico. Las propuestas que se podrán presentar estarán centradas en el crecimiento económico, acceso a empleos formales y fomento al emprendimiento y desarrollo autónomo. Estas serán conocidas por autoridades de los Ministerios de Comunicaciones, de Economía, de Trabajo y de Agricultura. Sector ambiental. Los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas conocerán las propuestas relacionadas con la protección, uso sostenible y recuperación de recursos y la biodiversidad, así como acciones para enfrentar la vulnerabilidad ante el cambio climático. Sector político institucional. Para conocer propuestas relacionadas con el mantenimiento del orden público, la gobernabilidad, la protección de personas y la soberanía del Estado, entre otros, se contarán con la presencia de autoridades de los Ministerios de Gobernación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. Si estás interesado en presentar una propuesta técnica, deberás acceder a la opción #YoParticipo, disponible en la página de los talleres tallerdepresupuestoabierto.minfin.gov.gt, atendiendo a los lineamientos y plantillas disponibles. El último día para recibir propuestas será el 14 de junio. Si además deseas exponerla durante los talleres, deberás enviar tu solicitud al correo ppto-abierto@minfin.gov.gt a más tardar el día anterior al taller correspondiente. Las propuestas enviadas se someterán a un análisis preliminar por parte del MinFin y CGPlan. Aquellas que cumplan con los lineamientos y plantillas respectivas serán remitidas a la entidad pública dirigida para evaluar conjuntamente su viabilidad y verificar si se puede incorporar a los instrumentos de planificación y al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Por último, la tercera fase de los talleres consiste en un evento público para socializar la incidencia en la participación ciudadana, así como las propuestas y recomendaciones que se tomarán en cuenta. Toda la información generada en los ejercicios de planificación y presupuesto y otro material de consulta podrán encontrarse en la página tallerdepresupuestoabierto.minfin.gov.gt. Con este nuevo mecanismo, los talleres permitirán que se cumpla con el eje hacia una función pública legítima y eficaz de la Política General de Gobierno 2024-2028 y representa una acción estratégica para la restitución de la credibilidad en la democracia y el Estado de Derecho. Te esperamos en los talleres de planificación y presupuesto abierto para el ejercicio fiscal 2025. Con tu participación, Guatemala sale adelante. En este momento, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos a las y los periodistas que se identifiquen con su nombre y medio de comunicación al que representan. A su mano derecha encontrarán un micrófono para transmitir sus preguntas de manera ordenada. Sí, ahí está. Buenos días, autoridades. Daniel Collín de TN23 Noticiete. Podemos apreciar que el peso o las propuestas de techos o requerimientos iniciarán del 10 al 14 de junio, en donde habrá una ronda de participación por parte de los distintos ministerios. ¿Se ha analizado o bien de forma preliminar respecto a lo que envía cada cartera una necesidad de aumento de techo presupuestario hasta el momento, ministro, o la planificación de la mano, en qué sectores o carteras se estaría priorizando de cara a 2025
25. Sé que es preliminar, pero en este caso ya la planificación, en el marco de esto, ya algunos ministerios pues han enviado o han iniciado la entrega de los requerimientos correspondientes de cara al próximo año. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente el enorme reto que tienen los presupuestos todos los años es que los recursos son escasos, tienen un límite frente a los diferentes desafíos y necesidades, y parte de lo que nosotros queremos conseguir es poder ir haciendo un mayor vínculo entre la planificación y el presupuesto, porque recuerden ustedes que la planificación deviene de las diferentes metas estratégicas que el gobierno se ha impuesto y que han advertido a la sociedad. Entonces, las grandes prioridades siguen siendo las prioridades que hemos estado discutiendo y que tienen que ver con el fomento del bienestar social. Ahí está educación, salud, protección y asistencia social, lucha estructural contra la desnutrición. En la parte económica vamos a encontrar retos para poder fomentar el crecimiento económico a través de infraestructura económica, pero no solo eso, sino diferentes programas de apoyo a la producción. Tenemos el enorme reto de algunas inversiones grandes y algunas inversiones que están vinculadas precisamente a las metas estratégicas del gobierno. La necesidad de estudios de preinversión, el poder ir avanzando en la cobertura de energía eléctrica, en la mejora del acceso a agua y saneamiento de la población. Entonces, los presupuestos en realidad tienen que reflejar los grandes desafíos de desarrollo que tiene el país y, por supuesto, la necesidad de tener una gradualidad, pero siempre un sentido de no retroceder en el logro del cumplimiento de derechos que el Estado está obligado a cumplir y proteger. Ya veremos, porque siempre llegan necesidades de recursos mayores a las que probablemente pueda atender el presupuesto de un año, pero el sentido de tener una mirada de largo plazo nos permite ir graduando la mejora en las metas de bienestar y de crecimiento y desarrollo económico que nos hemos impuesto. Ya veremos los techos en unos días y ahí podemos comenzar precisamente la conversación con la sociedad sobre la importancia, por ejemplo, de mantener en buenos niveles y en la mayor productividad posible la recaudación de impuestos. Ahí veremos por qué la eliminación de un impuesto puede tener un impacto enorme sobre las posibilidades de llevar bienestar a los territorios. Y, por supuesto, en estas estimaciones también tenemos que entender si hay necesidades de utilizar líneas de financiamiento para poder cumplir con lo que los diferentes ministros y con lo que la sociedad nos va a comentar a lo largo de estos talleres. Solo agregando, Carlos, secretario, no sé si ya todas las entidades cumplieron o si hay alguna fecha o ya se venció la fecha para que presentaran sus requerimientos presupuestarios. Esto incluye pues a las entidades públicas, también municipales y todas las entidades que corresponden para entregar pues su propuesta preliminar ya de los requerimientos 2025. No sé si hay alguna fecha o bien si todas cumplieron, tomando en cuenta que algunas, por ejemplo, gestiones municipales se argumentaban de que pues no estaban electos los gobernadores, todavía no había integración correspondiente, comudes, cocodes, entonces todavía no tenía una idea clara del requerimiento para 2025, pero qué bien que tú nos menciones cómo está ese proceso. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta porque nos permite profundizar en algunos problemas que se han detectado. Efectivamente, la planificación para el año 2025 no ha sido un proceso ideal, ¿verdad? Porque ustedes saben que primero tuvimos una transición difícil. Segundo, en los primeros años de una nueva administración se está tratando de ajustar la planificación que ya venía heredada de la administración anterior y además la complejidad de que no se aprobó el presupuesto para el 2024, sino que seguimos operando con el del 2023.
Entonces se tenía que hacer toda un reajuste en la programación presupuestaria que se venía jalando, ¿verdad?, de la administración anterior, y al mismo tiempo esto se traslapó con los procesos de planificación para el año 2025. Eso en términos generales. Entonces, esa complejidad, todavía tenemos algunos días, que es el objetivo de estos talleres y de este proceso, para ir ajustando esa planificación, porque se va a reflejar ya en el presupuesto que el Ministerio de Finanzas lleve al Congreso de la República. Entonces hay una ventana ahí de tiempo para hacer esos ajustes y eso es lo que queremos aprovechar. Y le dejo la palabra a mi colega Wendy Sánchez para que explique cuántos han presentado y las fechas. Sí, buenos días. Para complementar la respuesta del secretario, la fecha límite para que las entidades e instituciones presentaran sus instrumentos de planificación, POA, POM y PEI, fue el 30 de abril, según el reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto. En ese sentido, pues sí las instituciones cumpliendo ese mandato entregan los instrumentos y actualmente los equipos técnicos desde GEPLAN están realizando la revisión de todos estos instrumentos en la medida de cómo se han incorporado los lineamientos de la Política General de Gobierno 2024-2028. Durante este tiempo de revisión, se revisa si están alineados a la política o ver de qué manera también la producción institucional va correspondiendo y alineándose, y tenemos esta ventana de oportunidad a través del presupuesto abierto y la planificación abierta de poder escuchar a los diferentes sectores y ver también, de acuerdo con las necesidades que se plantean y la línea de gobierno, de cómo se van incorporando estas a la planificación y por consiguiente al presupuesto que se debe entregar el 15 de julio, el anteproyecto de presupuesto. Gracias. Buenos días, les saluda Erika Manuel de Radio Punto. Mi pregunta es la siguiente. Son 3 fases las que van a estar desarrollándose. ¿Podrían indicarnos la fecha de la última fase que se va a realizar? Y si se ha contemplado en el presupuesto para el año 2025 a los migrantes y de los territorios nacionales y de otros países que ingresan al país. Sí, en función de la dinámica que vamos a tener con las 2 fases previas, se está pensando en la segunda quincena de julio, pero oportunamente se les va a comunicar la fecha exacta, porque la idea es de que acá las autoridades que reciban propuestas por parte de sociedad civil explicarían qué fue lo que determinó el análisis técnico de las propuestas, en qué grado fueron incorporadas a la planificación y que se refleje presupuestariamente, y también eventualmente algunas, si no cumplieron los lineamientos, pues explicar por qué razón no se toman en cuenta. Lo que queremos asegurar ahí es esta respuesta, que se cierre el círculo de este ejercicio, que es dar una respuesta oportuna a quienes se tomen el tiempo de participar y de elaborar propuestas. Entonces, oportunamente se hará, pero básicamente en la segunda quincena de julio, tomando en cuenta lo que mencionaba la subsecretaria de los tiempos tan ajustados que se tienen. Buenos días, periodista Uriel Gamarro de Prensa Libre. Pregunta para el ministro y para el secretario, para que me explicaran si existe alguna obra de gran envergadura y que sea detonante en la inversión social y pública que esté planificada en el tiempo de este gobierno. Es decir, si ustedes tienen contemplado una obra pues, que sea insignia en esta administración de gobierno, que esté ya en planificación o que ya tengan ustedes que sea detonante y que golpee en el crecimiento económico. Ministro, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, el plan de gobierno incluye 4 grandes retos en materia de infraestructura económica. El primero tiene que ver con la posibilidad de avanzar en la cobertura universal de la energía eléctrica. Aquí nosotros hemos estimado que a lo largo de este gobierno vamos a tener una ejecución de más o menos $800 millones destinado a esto.
El otro elemento es la construcción de caminos rurales, que como ustedes saben muy bien, para nosotros constituyen un elemento para el desarrollo de diferentes territorios que han estado deprimidos económicamente y alejados del desarrollo. Las inversiones más o menos estimadas para caminos rurales a lo largo de los 4 años de gobierno, ¿verdad?, estará en torno a los 600 millones de dólares. Después está el reto que tenemos de mejorar las carreteras principales que unen las fronteras de Guatemala con México y con El Salvador y Honduras, y la carretera de puerto a puerto. Esa estamos trabajando ya en los estudios para conocer el tamaño de la inversión para llevar a 4 carriles la carretera CA9 Norte en particular, pero consideramos que es probable que tenga una inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares. Y finalmente, uno de los mayores retos, que es la construcción de la fase 1 de lo que hemos denominado la línea azul del metro, que va de Misco al Obelisco y que tiene probablemente un costo de alrededor de 600 millones de dólares. Aquí aprovecho a comentarles que tanto en la ampliación como en el proyecto de presupuesto van a ir fondos destinados a los 4 elementos que les he mencionado, en particular los estudios de preinversión para todas estas obras que el Estado no cuenta con suficientes estudios de preinversión, pero nosotros tenemos la tarea de, para poder hacer estas grandes inversiones, tenemos que tener esos estudios primero. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Respecto a lo que mencionaba el ministro de los proyectos de electrificación rural, pues ahí nada más advertir que, como ustedes saben, ha sido un proceso un tanto tortuoso en el INDE. Primero limpiar y ordenar la casa, ¿verdad? Cambiar a la gerencia general del INDE y a las distintas gerencias. Esto se realizó con las nuevas gerencias hace una semana. Entonces, primero hay que hacer operativo al INDE ya con la nueva visión de la administración de gobierno para hacer efectivo este tipo de ambiciosas inversiones de electrificación rural. Entonces, supongo que eso tomará algunos días y eventualmente se estarán elaborando los distintos proyectos, y ahí creo que el ministro de Energía y Minas les puede explicar la hoja de ruta. Respecto a los caminos rurales que mencionaba también el ministro, de hecho esta semana se hizo una visita al campo en Alta Verapaz, donde se fue a inspeccionar uno de los primeros tramos que en su momento el doctor Félix Alvarado había identificado. Pues ahora que él está como ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, pues creo yo que con mayor certeza vamos a ir avanzando y con mayor velocidad en la identificación de estos tramos carreteros, o más bien de caminos rurales que se mencionaron, que ese es uno de los proyectos prioritarios para la administración. Y después, sí, hemos avanzado mucho con las conversaciones con finanzas de la necesidad de financiar estos estudios de preinversión, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que esos estudios llevan tiempo, tienen distintas fases. Entonces, nada más para que ajustemos nuestras expectativas de lo que podrían ser los cronogramas, ya cuando todo arranque con los recursos asegurados, ¿verdad? Gracias. Buenos días, Heidi Pineda de Liberal GT. La consulta es si nos pueden compartir un poco acerca de la planificación por territorios que ha comentado usted, licenciado Mendoza, cuáles pueden ser los priorizados, y adicionalmente se habló de apoyar a los grupos indígenas y autoridades ancestrales, pero ¿qué sucede entonces con toda la población que no pertenece a estos grupos y cuáles van a ser las prioridades para ellos dentro del presupuesto 2025? Gracias. Muchas gracias por su pregunta.
Empiezo por el tema de los territorios priorizados, y eso tiene que ver con la segunda pregunta también. En los dos grandes proyectos que se han presentado recientemente, del 30 de abril, que es el mano a mano, que coordina el MIDES y que es un esfuerzo interministerial en 7 municipios focalizados o identificados por altas tasas de desnutrición crónica infantil. Esto es en municipios de Huehuetenango. Y ahí lo que se utilizó para priorizar esos territorios, pues son los datos disponibles sobre estas tasas de desnutrición crónica. Luego, para este proyecto de caminos rurales, lo que se priorizó desde su inicio, y es donde ha estado trabajando el ahora ministro Félix Alvarado para identificar estos tramos de caminos rurales, que no es solamente el camino rural en sí, sino lo que el camino rural permite, que es llevar servicios de educación, salud, asesoría agrícola, electrificación rural, etcétera. Ahí son 3 grandes territorios, son regiones, diría yo, que es el Altiplano Occidental, las Verapaces y el corredor seco del oriente del país. ¿Por qué estos territorios? Si ustedes observan un mapa de Guatemala, donde tenemos distintos indicadores de desarrollo social, es en estos territorios donde encontramos las mayores tasas, no solo de desnutrición, sino bajos niveles de desarrollo humano, por ejemplo, altas tasas de pobreza general o pobreza extrema. Entonces, estos indicadores son los que nos están orientando dónde se dirige este tipo de intervenciones de infraestructura productiva y infraestructura para servicios sociales. Y esto históricamente tiene una alta correlación justamente con el tema de la población indígena, con los pueblos indígenas. Es en aquellas regiones donde hay mayoría de población indígena donde tenemos los peores indicadores. Y este gobierno, uno de sus pilares, principios para orientar la política pública, es el principio de la equidad y de la justicia social. Y eso implica tener una atención especial, focalizada en esta población más vulnerable. Eso no quiere decir que se desatiende al resto de la población. Simplemente quiere decir que se privilegia la inversión pública en aquellos sectores poblacionales que han sido históricamente excluidos. Y no hay duda que es la población indígena. Ahora, este no es un modelo asistencialista, es un modelo donde se le está dando las herramientas a esta población para que pueda conectarse, en primer lugar, a los servicios que por derecho le corresponden, que el Estado tiene que brindar, como es educación básica, salud básica, y también les permite conectarse a los mercados, que es precisamente para que puedan sacar sus productos, sus excedentes de producción al mercado y también tener acceso a mejores precios, porque generalmente llegan productos de la canasta básica, por ejemplo, con cierto sobreprecio, porque es muy difícil la logística para llevar esos productos a estas comunidades. Entonces, no significa que el resto de la población va a ser desatendida, pero efectivamente son las poblaciones más vulnerables. Y por otro lado, es un reconocimiento de esta administración de gobierno al rol político fundamental que han jugado las organizaciones indígenas, sobre todo las autoridades ancestrales, en defensa de la democracia. Y ha sido una defensa no solo de los resultados electorales, como ellos mismos lo mencionan, sino del régimen democrático. Y entonces es muy importante para la legitimidad del Estado atender a la población, que es la fuente de legitimidad del Estado. Gracias.
Cristóbal Vélez del diario La Hora. Solamente quisiéramos, el señor ministro dijo que el año pasado se habían presentado algunas propuestas ciudadanas, pero que no se tomaron en cuenta. ¿Qué pasó con esto? Muchísimas gracias. Yo voy a dejar esa pregunta para que la responda el señor viceministro, quien hizo el análisis de lo que ha sucedido. Y me voy a disculpar con ustedes, debo salir para una siguiente reunión. Pero, por favor, viceministro. Gracias. Aquí básicamente comentarles que efectivamente evaluamos los ejercicios de talleres y específicamente el año pasado, por decisión de las autoridades, básicamente no pasó nada con las propuestas, sí se recibieron, pero no hubo ni siquiera un tema de indicarles qué se iba a hacer con las mismas y tampoco fueron remitidas a las entidades a las que iban dirigidas. Entonces, eso es lo que estamos intentando corregir con esta metodología, de que sí se cierre el círculo y que el esfuerzo invertido en la entrega de propuestas obtenga al menos una respuesta, sea si se tomó en cuenta, si se determina técnicamente que es viable o no, pues explicarlo, ¿verdad? Que es lo que marcan los estándares. Muchas gracias a todos. En nombre del Ministerio de Finanzas Públicas y de SEGEPLAN, agradecemos a quienes nos acompañaron en este evento tanto de manera presencial como virtual. Asimismo, les invitamos a participar en el ejercicio de talleres de planificación y presupuesto abierto 2025, accediendo al portal www.tallerdepresupuestoabierto.minfin.gov.gt y a seguir nuestras redes sociales @minfingt, @CGPlan. Recuerden que su participación es muy importante para que Guatemala salga adelante.